Buenos días, mi nombre es Betsy Melissa Castro Chiquiza y hoy les voy a presentar la biografía, hábitos o historia de vida del autor Aldous Leonard Huxley. Bueno, Aldous Huxley nace en 1894 y muere en 1963. Nace en Surrey, Inglaterra, en el seno de una familia de intelectuales destacados. Fue el tercer hijo de Julia Arnold y Leonard Huxley. Su padre Leonard era biólogo, profesor, biógrafo y editor de la revista Cornhill Magazine. Su madre Julia, una de las primeras mujeres graduadas en Oxford, fundó en 1902 la Prior's Field School, una escuela para mujeres situada en Godalming, Surrey. Por la línea paterna es nieto del célebre biólogo Thomas Huxley, ilustre científico involucrado en los grandes debates de su época y vehemente defensor de la tesis de Darwin, de quien fuera amigo y colaborador. Además, Thomas tenía profunda afinidad por el dibujo y la literatura. Sus cuadernos de notas son compendio de su habilidad para el dibujo y su extraordinaria capacidad de comunicar las nuevas ideas científicas con claridad y exactitud. Ambos intereses fueron asumidos por Aldous, quien en su discurso Thomas Huxley as a Literary Man recuerda el consejo de su abuelo para una eficaz comunicación. Di lo que tengas que decir en forma que puedas afrontar un interrogatorio sobre la palabra. Sé claro, aunque luego acusen del error. La veracidad es el corazón de la moralidad. Merece la pena abrir un pequeño paréntesis para añadir algunas notas sobre la influencia de Thomas Huxley en su nieto. Al primero le tocó vivir una época de gran preocupación religiosa debido, entre otras razones, a la conmoción provocada por el libro de Darwin, El origen de las especies, en 1859, que parecía hacer tambalear los principios rectores de la tradición cristiana. Es a raíz de este debate cuando Thomas se define como agnostic, es decir, como alguien que aún no ha encontrado la causa última de la naturaleza. No obstante, siempre se demostró profundamente respetuoso con la fe de su esposa y de las otras personas con las que vinculaba diariamente. La biografía Sybil Bedford lo define como biólogo, hombre de letras, protagonista de evolución, una de las mentes más vigorosas que ha producido Inglaterra. Autodidacta, luchador, un formidable miembro de los organismos públicos, formidable polemista, lúcido y hábil ensayista, hombre de familia y víctima de una mala salud debido a sus ataques de depresión. Otra figura que ejerció gran influencia en Huxley, ahora por la línea materna, fue su tío abuelo Matthew Arnold, probablemente el poeta inglés más destacado del siglo XIX, después de Tennyson y Browning. En efecto, el mismo Aldous reconocía sus limitaciones con respecto a la grandeza poética del primero y la solidez intelectual del segundo, pero no la achantaban. Al mismo tiempo, consideraba que la originalidad de su trabajo consistía precisamente en ser una suerte de síntesis bien logradas de ambos. Al igual que Thomas, también Matthew era un hombre muy comprometido con los asuntos sociales, permanentemente incitaba a trabajar por el bien común y sabía articular de manera equilibrada sus labores literarias con un intenso trabajo como inspector de enseñanza. Sin embargo, en contraste con Thomas, Arnold priorizaba la educación literaria por sobre la científica y la religiosa, sosteniendo que la literatura podía desempeñar la función social que previamente había desempeñado la religión. Más aún, consideraba que la literatura era un complemento necesario de la ciencia y un antídoto contra el cientismo. En suma, en la familia Huxley-Arnold se dieron dos posturas claramente opuestas y representativas que posteriormente Snow denominaría las dos culturas. A su vez, Huxley representa la materialización viva del encuentro entre ambas culturas, un encuentro que Huxley percibe no solo posible sino necesario. A esto hace referencia en su libro Literature and Science, publicado 2 meses antes de su muerte.
Al afirmar que solo a través de un mutuo tráfico de aprendizaje y comprensión entre ambos mundos es posible superar la brecha cultural, como observa atinadamente McDermott, Aldous se había esforzado inalcanzablemente en agrupar los conocimientos humanos, científicos, intuitivos, artísticos en un equilibrio capaz de armonizar al hombre y la naturaleza. En este su último libro, repleto de resonancias literarias y científicas, hace un llamamiento final a los hombres para seguir adelante y unidos en esta causa común. La influencia de los Arnold no se limita a Matthew. Su abuelo materno, Thomas Arnold, hermano de Matthew, despertó en él la inquietud religiosa. Thomas fue un alumno brillante en la Universidad de Oxford que, una vez graduado, emigró a Nueva Zelanda y luego a Tasmania para escapar de un tipo de sociedad como la británica que, en su opinión, adolecía de una religiosidad demasiado conceptual y encorsetada. En este último sitio contrae matrimonio y, al igual que su hermano Matthew, trabaja como inspector de enseñanza. Curiosamente, es allí donde se pone en contacto entonces con el cardenal John Henry Newman, quien le guiará en su conversión al catolicismo. Años después, Thomas regresará a Birmingham con su familia para trabajar en un colegio católico cuyo director era el mismo Newman. Durante bastante tiempo, Thomas representará para Aldous la más cercana fuente de espiritualidad, pero sobre todo, lo que parece innegable es que la trayectoria vital de Thomas y especialmente su conversión y compromiso causan fuerte impresión en Aldous, quien también, al igual que su abuelo, hará de su vida una constante deambular por el mundo en busca de certezas últimas. Aldous fue también sobrino de la reconocida novelista Mr. Murphy Ward, cuyo nombre de soltera era Mary Augusta Arnold. Debido a que Julia, la madre de Huxley, fallece a causa de un tumor, Humphrey se hace cargo de su cuidado desde 1908. Contando con apenas 14 años, fiel a la tradición familiar, Humphrey publicó multiplicidad de novelas con el importante contenido religioso y frecuentes referencias a la moral victoriana a la que se adhería. Valorada por su entorno como una autoridad en la literatura española, alcanzó la fama en 1888, con la publicación de la novela Robert Esmer. Las relaciones entre Aldous y su tía fueron bastante complejas. No obstante, como reconoce el propio Huxley, fue precisamente Mr. Humphrey Ward la responsable de que éste se convirtiera en escritor y hombre de letras. Mr. Humphrey Ward enseña a Huxley a armar el mundo de las letras. Sin embargo, su relación no estuvo exenta de problemas. Cuando contaba con 18 años de edad, Aldous se quejaba de su tía Mary en una carta a su hermano Julian. Allí dice que Mary Ward, mujer conocida y ocupada, escritora compulsiva, seriamente implicada en causas humanitarias y ya entrada en años, no dedica a sus sobrinos el tiempo necesario. Posteriormente, en una carta de 1915, manifiesta a su padre su creciente insatisfacción con los escritos de su tía. No obstante, a pesar de esas diferencias, Aldous nunca dejó de manifestar su especial afecto por Amon Marrow, como él la llamaba, al igual que su agradecimiento. Su primera obra en prosa, titulada Limbo, consiste en una colección de historias cortas. Fue publicada 2 meses antes del fallecimiento de Mary Ward. Será con este trabajo con el que comience a disputar como un talentoso escritor de novelas de ficción. Finalmente, es de obligado deber mencionar al hermano mayor de Aldous, Julian, y a su hermanastro Andrew. Julian Huxley fue un biólogo destacado, al igual que su padre y su abuelo paterno, como hacía también humanista y divulgador científico. Julian, nombrado caballero británico en 1958, fue el primer director de la UNESCO. Por otro lado, Andrew se convertirá en fisiólogo y entre sus méritos cuenta el haber sido electo miembro de la Royal Society de Londres en 1955 y de ser galardonado con el Premio Nobel de Medicina en el año 1963, nombrado caballero por la reina Isabel
II en 1974 e incluido en la Orden de Mérito en 1983. Es así que Aldous Huxley crece en una familia de notorios científicos y escritores, recibiendo un doble legado: el agnosticismo y el racionalismo científico de los Huxley y la religiosidad y la sensibilidad literaria de los Arnold. Aldous ingresa a Eton, uno de los colegios más prestigiosos en Gran Bretaña, en septiembre de 1908, junto a 15 estudiantes más. Allí estudia hasta 1913 y de ese periodo se conservan 12 cartas, algunas de las cuales están dirigidas a su hermano Julián. Sus años escolares están marcados por la enfermedad. A los 16 años sufre un ataque de queratitis punctata, una inflamación de la córnea, que lo deja casi ciego durante 18 meses. Aún en esas condiciones aprende a leer y a tocar el piano utilizando el sistema Braille. Tras dicho periodo recupera limitadamente la visión en un ojo, aunque con el otro apenas logra percibir levemente la luz, una discapacidad que los médicos le aseguran que sería permanente. Es muy revelador de la personalidad de Huxley, su inconformismo respecto al diagnóstico y su incesante búsqueda de soluciones sobre una materia que desconoce. Sus esfuerzos tendrán recompensa. Años después conoce y pone en práctica una teoría de reducción visual que le proporciona en poco tiempo una notable mejoría. Con relación a su ceguera temporal, escribía posteriormente su libro El arte de ver. En 1912 su padre se casa con Rosalind Bruce, con quien tuvo 2 hijos, uno de los cuales, Andrew Huxley, sería galardonado con el Premio Nobel de Medicina. Aldous tenía, al igual que su medio hermano Andrew, gran interés por la medicina, pero debido a sus problemas visuales, debió abandonar la idea de cursar estudios médicos. No obstante, tal como relata posteriormente en The Doors of Perception, su enfermedad de la vista potenciaría en él su deseo de observar la realidad en todo su esplendor y fealdad, como también de detectar aquellas notas que corrientemente pasan desapercibidas para el común de los mortales y que proporcionan, en último término, las claves de lo real. Es gracias a su ceguera de Eton que Huxley descubre el valor que tiene la debilidad, la incomprensión y, como señala Ludwig Wittgenstein, cierta obstusidad en la educación artística, científica y moral. En efecto, buena parte de los trabajos de Huxley apelan a una mejor educación de la sensibilidad, aumentar su agudeza a fin de experimentar directamente, sin mitigaciones y sin el esplendor de la realidad. Veremos luego la importancia que tiene esta idea en su teoría sobre las experiencias visionarias y sobre el fundamento divino. Su habilidad en el arte de ver convirtió a Huxley en un talentoso crítico de arte y apasionado de la arquitectura. Un importante crítico del arte, Kenneth Clark, advirtió: los ojos de Huxley eran órganos de extrema fragilidad. Sin embargo, sus trabajos sobre la pintura nos lo demuestran como uno de los observadores más agudos de nuestro tiempo. Aldous tenía una capacidad asombrosa para comprender lo que el pintor había deseado expresar. Esto le permitía practicar lo que yo considero una de las formas más altas de la crítica, la descripción del tema del cuadro según el criterio propio del pintor. Entre 1913 y 1915, Aldous estudia en el Balliol College de Oxford y se gradúa en literatura inglesa. Desde el primer año de estudios causa gran impresión y se convierte en una de las personas más populares. Raymond Montier, un compañero de Balliol College, le define como formidablemente sofisticado, era deslumbrante. La erudición, él había leído todo. Entretanto, en agosto del año 1914, su hermano Trevenant, contando con apenas 24 años, sufre una profunda depresión nerviosa que acaba en el suicidio. Dicho acontecimiento produce efectos devastadores en el ánimo de Aldous. En una carta dirigida a Judith de Orange, una gran amiga de la familia Huxley, unas semanas después de su muerte, ilustra breve pero claramente el afecto que tenía por su hermano. Estoy sentado aquí en la habitación
que Trev y yo solíamos compartir juntos, en el que cada libro y cada imagen ayuda a mantener vivos los recuerdos, que, a pesar de que aportan una gran tristeza, son siempre de un tiempo pasado que ha sido muy feliz. Es que uno debe pensar en el pasado y debe ser agradecido, y agradecido por todos los años que han pasado con el que fue uno de los mejores y más nobles de los hombres. Una vez graduado en Oxford, Huxley trabaja primero como profesor en Eton, luego en la conocida publicación Athenaeum y en la Westminster como crítico teatral. Debido a su vínculo con la revista Athenaeum, conoce a Lawrence, escritor con quien entabla una profunda amistad. En el 10 de julio de 1919 contrae matrimonio con Mary News, una mujer belga refugiada en Inglaterra durante la Primera Gran Guerra. Al momento de casarse, Aldous tenía 25 años y Mary 20. El 19 de abril de 1920 nace Matthew, su único hijo, fecha que coincide con la publicación de su primera obra en prosa, la ya mencionada Limbo, una colección de historias cortas en las cuales solo vendió 1.600 copias. Considerando la orientación que tomaron sus trabajos e investigaciones en su primera etapa de vida, podría afirmarse que Huxley manifestó desde el primer momento una profunda curiosidad, tanto por la ciencia como por las artes y en especial por la literatura y por la filosofía. Al mismo tiempo, un inconformismo que se expresa también en todos los niveles. A modo de ejemplo, vale hacer mención que en El arte de ver, su autor se atrevió a contravenir los dogmas médicos de su época, lo que le deparó no pocas burlas. Aldous y Mary fueron grandes viajeros. En 1921, el matrimonio Huxley se traslada a Italia. Allí, Aldous escribirá su primera novela, Los escándalos de Crumb, en apenas 2 meses. Con gran reconocimiento por parte de la crítica, su autor la definió de entretenida y agradablemente barroca. Pero la mordaz crítica social hecha en este trabajo no se pasó desapercibida, especialmente porque arremete contra el entorno social en el que se había educado. Huxley describe allí la caprichosa hoguera de vanidades y debilidades que conforman la burguesía británica, y para lo cual no encuentra explicación alguna. Es interesante destacar que, en boca de uno de sus personajes, Mr. Scogan presenta por primera vez la paradoja de cómo una sociedad excesivamente racionalizada, puritarina, puede llegar a tecnificarse hasta el punto de renunciar enteramente a la búsqueda de la verdad y de Dios. Los escándalos de Crumb no serán la única obra contracultural de su autor. Desde que llega a Italia y durante el periodo de entreguerras, Huxley adquiere notoriedad en la vida intelectual inglesa, dirigiendo satíricos embates contra la mentalidad y las costumbres dominantes, la mayor parte de ellos publicados en prensa. Estos le harán merecedor del moto de Fat Terrible en 1981-1960. Tras su estancia en Italia, el matrimonio Huxley adquiere un Citroën en el que recorrerá numerosos países de Europa. Estos viajes han sido descritos en Along the Road, Notes and Essays of the Tourist a lo largo del camino. A pocos años después inician una nueva etapa de viajes, pero esta vez con un destino más lejano. Ambos se dirigen a Túnez para desde allí embarcar hacia India, Singapur, Birmania, Malasia, Filipinas, China, Japón y Estados Unidos. Esas experiencias son narradas en Justin Pilate, An Intellectual Holiday. En dicho libro, Huxley destaca la predominancia del arte grotesco en Oriente, especialmente en la cultura hindú, y sorprende por el excesivo interés que manifiesta por la metafísica y la realidad última. Según Huxley, los hindúes no pueden ser buenos artistas porque el arte no refleja esa realidad, sino por aquellos años Huxley era ya, por un lado, escéptico desde el punto de vista religioso y por otro lado, pesimista con respecto a las posibilidades de un progreso social auténtico. Sus primeras impresiones en los viajes por la India lo llevan a radicalizarse en sus ideas,
Tanta experiencia de caos, miseria, fortalecen su actitud negativa con respecto a las religiones hasta el punto de afirmar que estas son la peor maldición humana y la causa de todas las catástrofes. Esta impresión sobre el mundo oriental pronto cambiaría. Se lleva una buena impresión de su visita a Malasia, Borneo, Filipinas e incluso en China, lo que provoca su curiosidad por la mística oriental. Para Huxley, el ámbito sociocultural era más agradable y la geografía más exuberante que la de su Inglaterra natal. Allí el misticismo se le presenta como un rostro diferente y comienza a valorar la necesidad de cultivarlo como camino hacia la paz mental y la buena salud. La conclusión que genera, a la que arriba Aldous luego de esa vuelta al mundo, es que todos los valores en todas las partes son básicamente los mismos: bondad, belleza, sabiduría y conocimiento. Finalmente, en 1932, escribe en tan solo 4 meses uno de sus trabajos más famosos, Un mundo feliz. En su primera obra de madurez, y en ella es posible encontrar en forma embrionaria sus principales ideas sobre el mal y el fin de Occidente. En esta eficaz distopía describe una futura civilización diseñada científicamente y condicionada psicológicamente. Es una civilización en la que el progreso tecnológico ha logrado erradicar definitivamente la guerra y la pobreza, pero a un costo muy alto. En el nuevo ethos mundial homologado no tiene cabida la familia, la diversidad cultural, la ciencia, el arte, la filosofía, la literatura y la religión. Es un mundo en el que no se pretende asegurar una felicidad estable para los ciudadanos a cambio de una reducción de su libertad de elección, de pensamiento y de más íntimas expresiones emocionales. La conclusión a la que llega Huxley no puede ser más tajante que la subversiva. La idolatría científica puede acabar con la ciencia y con el hombre. Es a partir de los años 40 cuando Huxley comienza a sistematizar sus ideas sobre las relaciones entre la ciencia y la religión. Concretamente, en 1941, Huxley publica Grey Eminence, A Biography of Father Joseph, texto en el que desarrolla la compleja historia europea del siglo XVII a partir de la vida del padre Joseph, fraile capuchino, consejero y misionario del cardenal Richelieu. Con él, Aldous pretende mostrar las dificultades que encuentra un hombre para conciliar la política con la mística. En el año 1942, los Huxley se trasladan desde Los Ángeles a El Llamo, localidad situada en la periferia del desierto de Mojave. Allí redacta la novela El tiempo de detenerse, en 1994, que constituye una pieza clave para su teoría sobre los fundamentos místicos de la ciencia. Ese texto tiene además la virtud de ser, según afirmará posteriormente el mismo Huxley, el que más satisfacción le proporcionó, pues logra amalgamar los distintos ingredientes que siempre había querido incluir en una novela: alegoría, arte, ironía y misticismo. Bueno, hasta acá tenemos la biografía del autor. Podemos encontrar más datos que más adelante pues les voy a contar. Por lo tanto, voy a concluir como con los últimos años, por decir así, de Huxley. Bueno, su experiencia con las drogas. Viajero impenitente, Aldous Huxley recorrió varias veces España y dio la vuelta al mundo antes de establecerse durante un tiempo en Italia, para después, en 1937, trasladarse a Los Ángeles. En Hollywood contactó y mantuvo estrecha amistad con personalidades del mundo del cine como Charles Chaplin o Greta Garbo, e incluso escribió guiones para la pequeña pantalla. Uno de los hechos más destacados de su biografía fue su interés por el misticismo, que le llevó a abandonar la comodidad de Los Ángeles para establecerse en el desierto de Mojave. Esta pasión le llevó a experimentar con drogas como la mescalina, que inspiró su obra en 1954, Las puertas de la percepción, un título que sirvió a Jim Morrison para poner nombre a su banda, The Doors.
Tras enviudar en 1955 y volver a contraer matrimonio al año siguiente, Huxley siguió produciendo hasta el final de sus días. El 22 de noviembre de 1963 falleció en Los Ángeles a los 69 años de edad, tras serle detectado 2 años antes un cáncer de lengua que le obligó a sufrir duras sesiones de radioterapia. Dentro de esto encontramos un dato interesante, y es que mientras Huxley moría en Los Ángeles, el mundo, por decirlo así, sobrellevaba el asesinato de John F. Kennedy. Y bueno, esto sería todo por hoy. Más adelante les comentaré más datos biográficos sobre este autor tan interesante como lo es Aldous Leonard Huxley. Gracias.